Vamos a darle. La IA no está a punto de cambiar nuestro mundo, ya lo ha transformado. Y las posibilidades científicas son más fabulosas y más humanizadoras de lo que cabría esperar. ¿Seremos capaces de crear vida de la nada? ¿Podremos curar enfermedades hasta ahora imposibles? ¿Conseguiremos que los servicios sanitarios más punteros y exclusivos estén al alcance de todo el mundo? ¿Podremos plantearnos nuevas preguntas sobre el mundo y el ser humano y resolver problemas milenarios para los que antes no teníamos la respuesta? ¿Podremos encontrar un segundo planeta en el que vivir y hablar con animales? En este vídeo vamos a ver 4 cosas increíbles que estamos camino de lograr o ya hemos logrado gracias a la inteligencia artificial. Y no, esto no se contradice en absoluto con el último vídeo que hice que os dejo por aquí sobre por qué la inteligencia artificial no va a marcar la diferencia en tu negocio. Pues si te encanta la ciencia y la tecnología y quieres ver cómo la inteligencia artificial está transformando las áreas de conocimiento más complejas del mundo como la medicina o la exploración espacial, prepárate para que te estalle la cabeza y para ser el más listo de la mesa en tu próxima cena de amigos. Porque lo que te voy a contar va a cambiar tu percepción sobre muchas cosas y es algo que no vas a ver en las noticias. Comenzamos. La revolución de la medicina. ¿Neurocirujanos con superpoderes? Imagina esta escena. Eres padre, vives en Holanda con tu familia y de repente tu hijo de 9 años empieza a comportarse de forma extraña. Le cuesta hablar, camina raro, tiene fallos de memoria y tiene problemas que un niño de su edad no debería tener. My time has come. Así que preocupado te acercas a un hospital a que le hagan todo tipo de pruebas y unos días después el médico te confirma la peor noticia posible. Señor, su hijo tiene un tumor cerebral. Pero lo malo no termina ahí. Menudo montón de mierda. El neurocirujano te explica la situación. Ni siquiera los especialistas más experimentados comprenden con precisión lo que están tratando hasta que abren el cráneo del paciente. Y se da una terrible encrucijada. Una vez está tu hijo en la mesa de operaciones con el cráneo abierto, los cirujanos extraerán una muestra del tumor cerebral y harán 2 cosas. La primera de ellas la mandarán a un laboratorio especial donde unos patólogos secuenciarán el ADN del tumor para ver a qué se están enfrentando, qué tipo de tumor es y cuál puede ser su evolución. Esta es la prueba más precisa, la que nos permitiría saber cuál es la mejor opción para tu hijo. ¿Operar? ¿No operar? El problema, los resultados de estas pruebas pueden tardar hasta 2 semanas. Lo segundo, otra parte de la muestra se enviará a un laboratorio al lado de la sala de operaciones donde un neurocirujano experto mirará la muestra al microscopio y en 15-20 minutos decidirá qué es lo que hay que hacer. El problema, la información que tiene de solo mirar la muestra al microscopio es incompleta, es imprecisa, podría ser información errónea. Así que el equipo de médicos tiene que decidir en tiempo real mientras tu hijo está en la mesa de operaciones si operar o si cerrar y tratar el tumor con quimioterapia. Oh, here we go again. Si deciden operar y luego resulta que no hacía falta, un error puede dejar a tu hijo con secuelas motoras y cognitivas para toda la vida. Por el contrario, si deciden no operar y luego resulta que era la mejor opción, el tumor de tu hijo podría expandirse y complicar el tratamiento, disminuyendo sus probabilidades de salvarse. Pues este dilema durante años ha sido el pan de cada día de los neurocirujanos de todo el mundo. Hasta ahora. Desde el año 2023, un hospital infantil de Países Bajos, el Centro Princesa Máxima, ha empezado a utilizar un sistema de IA llamado Sturgeon. ¿Qué es lo que hace? Pues lo impensable hasta hace unos años. Diagnostica tumores cerebrales en tiempo real con un 90% de precisión en menos de 40 minutos. Es decir, mientras tu hijo sigue en la mesa de operaciones. ¿Y cómo lo consigue? Pues gracias a un aparatito inofensivo y relativamente moderno que cabe en la palma de una mano. Un secuenciador de ADN por nanoporos. El tamaño de una grapadora, este aparatito que se conecta por un simple USB al ordenador es capaz de leer cadenas de ADN directamente del tejido cerebral extraído. Recuerda que antes estos análisis tardaban entre 1 y 2 semanas. Pero la cuestión no es solo saber la genética del tumor, sino saber qué significa eso. Pues ahí es donde entra la IA, que analiza los datos al momento, los compara con millones de secuencias simuladas y reconstruye el perfil genético del tumor como si completara un puzzle con solo unas piezas. Es como mostrarle a la IA 3 píxeles de una foto de la trompa de un elefante y que solo con ver eso te diga, vale, es un elefante. Y eso no es lo más alucinante, y es que para entrenar este modelo solo tenían 3000 muestras, así que tuvieron que simular 45 millones de combinaciones genéticas posibles para simular todo tipo de tumores cerebrales. Como en Matrix, cuando le encargan a Neo siglos enteros de entrenamientos de Kung Fu en segundos. Pero aquí, en lugar de saber Kung Fu, hablamos de salvar vidas. Y es que estos modelos, junto con la secuenciación molecular, no solo podrían valernos para detectar tumores, sino también otros trastornos y enfermedades como melanomas, infecciones pulmonares,
trastornos sanguíneos graves. Usar el ADN para reconocer al instante dolencias raras o de difícil diagnóstico podría transformar radicalmente el panorama de la medicina. Y mientras tanto, investigadores de Harvard y Google acaban de completar el primer mapa tridimensional del cerebro de 1 milímetro cúbico, lo que podría ofrecer todavía más vías para entender por qué pensamos como pensamos, cuándo algo puede ir mal en el plano cognitivo o incluso cómo experimentamos las emociones. Y por supuesto, Sturgeon no es el único algoritmo de diagnosis avanzado que hay en el mercado. Otras empresas como CarePod o Neko Health son el futuro del diagnóstico para todo tipo de enfermedades y a precios ridículamente bajos. ¿Podremos detectar enfermedades incluso antes de que aparezcan? ¿Y con qué precisión? ¿Esto sustituirá a los médicos o solo les hará más poderosos? Estas preguntas son cosas que solo el tiempo podrá decirnos, pero los límites de lo que podemos alcanzar con ello son inimaginables. ¿Diseñadores de vida? Volvamos a la historia anterior. Tu hijo está en quirófano con un tumor cerebral y gracias a una IA podemos saber en menos de una hora si hay que operar, si hay que dar quimio o si no hay que hacer nada. Pero ahora imagina esto. Una vez saben a lo que se enfrentan, sea lo que sea, el cirujano te mira y te dice: tranquilo. No le vamos a operar, tampoco le vamos a dar quimioterapia. Simplemente vamos a diseñar una proteína que se va a unir a sus células tumorales, las va a bloquear y las va a marcar para que su propio cuerpo las destruya en cuestión de semanas. ¿Es esto posible? ¿Podremos diseñar proteínas a medida para curar enfermedades hasta antes imposibles? Sabemos desde hace tiempo que todo nuestro cuerpo funciona gracias al ADN, el manual de instrucciones de la vida. Y también sabemos que la función primordial de ese ADN es crear proteínas, que son como piezas de Lego hiperinteligentes. Dirigen la comida, reparan tejidos, nos protegen frente a virus, bacterias y otros patógenos, activan pensamientos, nos hacen crecer y en definitiva las proteínas son los ladrillos, los obreros, los arquitectos, los ingenieros y los médicos moleculares de nuestro cuerpo. Construyen estructuras, ejecutan funciones, regulan procesos y diseñan respuestas específicas para mantenernos vivos. Y desde hace muchos años nos hemos preguntado: ¿y si pudiéramos diseñar proteínas con la función que quisiéramos para que encajaran como piezas nuevas de nuestro puzzle personal para curarnos? Pues por si no lo sabías, hasta hace muy poco eso era imposible. Sí, se podían hacer proteínas, pero el problema es que cada proteína puede adoptar millones de estructuras diferentes. Y es esa estructura la que va a determinar la función de cada proteína. En tus células, una vez se sintetiza la proteína a partir del ADN, esta se pliega en su estructura en una fracción de segundo. Pero ¿cómo sabe que esa es su estructura? Ese era el mayor problema hasta hace nada al crear proteínas. Acertar con la forma correcta de cada proteína para cada tarea requería años de investigación, millones de euros y un esfuerzo titánico. Tanto que solo habíamos conseguido secuenciar unas cientos de miles de proteínas de las cientos de millones que hay en la naturaleza. Y es que para que os hagáis una idea de la complejidad, averiguar todas las configuraciones posibles de una proteína normalita, esto es de en torno a 200 aminoácidos, le llevaría a un superordenador la edad del universo, 13.700 millones de años. Pero eso cambió en 2020. Ese año, una IA creada por DeepMind, una empresa de Google, consiguió descifrar de golpe la estructura de 200 millones de proteínas. Todas las de la naturaleza. Así que científicos de muchos hospitales y universidades se preguntaron lo siguiente: si la IA puede predecir la estructura de una proteína y por lo tanto su función, ¿por qué no usarla en sentido contrario? Esto es, darle un objetivo y que diseñe una proteína. Tú le dices: aquí hay una molécula cancerígena, diseña una proteína que encaje en ella y que desarrolle una función específica para bloquearla. Y ella te la diseña. Nice. Pensad lo siguiente: las proteínas que hay en la naturaleza se han ido creando según las necesidades de los organismos a lo largo de millones de años de evolución. Es decir, por cada problema que tenía una célula o un organismo, la evolución diseñaba una proteína para solucionar dicho problema. Pero claro, dada la infinidad de posibilidades, ese proceso tardaba miles o millones de años. Pues ahora podemos hacer eso en minutos. Literalmente, ¿estamos acelerando la evolución? Imaginad vacunas y medicamentos con una eficacia del 100% contra las peores enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, el ELA, contra cualquier virus desconocido, patógenos, bacterias resistentes. Pero es que todavía hay más. ¿Podríamos diseñar proteínas para degradar el plástico de los océanos? ¿O para absorber el CO2 que expulsan las fábricas por sus chimeneas? ¿Para curar aguas o descontaminar cultivos? En definitiva, ¿podríamos frenar el cambio climático?
¿Y si diseñamos proteínas para que nuestros músculos crezcan más rápido? ¿O para hacernos más resistentes, más listos, más guapos? ¿Podríamos diseñar humanos mejorados a medida? ¿Serán los primeros astronautas en llegar a Marte personas genéticamente modificadas para poder sobrevivir en el espacio? ¿Es ético todo esto? ¿Estamos una vez más jugando a ser dioses? Pues todas esas preguntas te las dejo a ti para que le des al coco y lo debatas con tus amigos que solo hablan de lo negro que está el Madrid esta temporada y de si la Mao es mejor que la Estrella Galicia. Así que ya sabes, a estudiar y a darle al coco. Y seguimos. ¿Qué decías, viejo amigo? Imagina lo siguiente, eres biólogo marino, estás en mitad del océano, buceando rodeado de silencio, grabando todo lo que ocurre a tu alrededor. De repente, bajo las aguas se escuchan unos chasquidos extraños. Te fijas y resulta que es un grupo de cachalotes que están subiendo a coger aire. Te fijas en esa increíble escena y ves cómo se mueven sincronizados, cómo los cachalotes adultos emiten sonidos que hacen que el resto del grupo se mueva de manera sincronizada de un lado a otro, sin ni siquiera mirarse. Parece que están hablando, se están dando instrucciones, pero ¿cómo saben lo que significa cada chasquido? ¿Cómo lo aprenden? Parece claro que están hablando entre ellos, pero nosotros simplemente no podemos entenderles. Pero ¿y si en realidad sí que pudiéramos? Nos remontamos al año 2020. Un grupo de científicos del MIT, Harvard y otras universidades de élite de todo el mundo, excepto de las españolas, Aquí no hacemos eso. están intentando descifrar ese código. Su objetivo, hablar con cachalotes. Todo empezó cuando una estudiante del MIT, Patricia Sharma, analizaba grabaciones de estos chasquidos para una reunión. Más de 2000 horas de sonidos de grabaciones recogidos durante más de 10 años. Pero por suerte no estaba sola. Sharma, estudiante de computación e inteligencia artificial en el MIT, desarrolló junto con sus compañeros un algoritmo de inteligencia artificial para encontrar patrones ocultos en esos clics, porque sorprendentemente esos chasquidos funcionaban como si fueran ceros y unos. Código binario, puro lenguaje computacional. Y fue entonces cuando pasó lo increíble. El modelo de IA que entrenaron fue capaz de predecir el siguiente chasquido que haría el cachalote con un 99% de precisión. Eso es como si alguien te dijera la próxima palabra que vas a decir en una conversación. No solo reconocía los sonidos, reconocía la intención de los sonidos. Lo más fascinante es que empezaron a ver que esos chasquidos tienen ritmo, cadencia, variaciones de tempo e incluso ornamentaciones. Igual que nosotros usamos vocales y consonantes para formar las palabras, ellos tienen combinaciones complejas que podrían significar cosas muy específicas. ¿Estamos ante un lenguaje real? ¿Tienen palabras? ¿Nombres propios? ¿Ideas complejas? Pues aún no lo sabemos. Pero esta podría ser la primera vez que el ser humano se acerca de verdad a comprender lo que piensa un animal. Y las implicaciones son enormes. Si pudiéramos entender a los cachalotes, podríamos entender a otras especies. Quizás algún día hablemos con elefantes, con delfines, con aves. ¡Me cago en tus muertos! O incluso con nuestras propias mascotas. La inteligencia artificial no solo está ampliando nuestro conocimiento, está rompiendo las barreras entre especies. Tranquilo. Y eso nos obliga a replantearnos algo mucho más profundo. Si podemos entender lo que piensan, ¿podremos entender cómo sienten? Solo entendí que tu papá te abandonó. ¿Podría cambiar eso nuestra forma de relacionarnos con ellos, de protegerlos, de convivir con otras especies en el planeta? Aunque lo realmente interesante, como apunta Gruber, el director de este proyecto llamado CETI, por sus siglas en inglés, Iniciativa de Traducción de Cetáceos, Si pudiésemos traducir lo que dicen los cachalotes, podríamos utilizar este tipo de plataforma para comunicarnos con extraterrestres. no es una idea nueva, ya aparece en películas como Star Trek y ya lo intentaron auténticos genios como Carl Sagan con los delfines. La diferencia es que ahora la investigación está avanzando de verdad. Si la inteligencia artificial puede ayudarnos a acceder a partes del mundo natural que ahora no comprendemos bien, ¿quién sabe qué universos podría abrirnos algún día? La gran pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? Respuesta ingeniosa. Tu madre. ¿Un segundo hogar? Imagina que eres un científico de la NASA. Estoy cansado, jefe. Pasas tus días analizando los ojos de los astronautas, buscando cambios en sus retinas causados por la microgravedad. Es importante, sí, pero hay algo que no puedes quitarte de la cabeza desde que eras un niño. El cielo nocturno, las estrellas, las grandes preguntas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Who the hell cares? Pues ese científico se llama Hamed Balizadeh y dejó su sueldo en el Silicon Valley para perseguir eso, la posibilidad de encontrar otro planeta como la Tierra. Pero hay un problema, el universo es gigantesco.
La astronomía moderna se estaba acercando a un cuello de botella. Los telescopios terrestres y espaciales recogen tanta información que los humanos no podemos descifrarla con rapidez, o incluso ni siquiera descifrarla. Y además se estaban proyectando futuros observatorios que inundarían la disciplina con todavía más y más observaciones. Pongamos por caso el observatorio Vera C. Rubin de Chile. A partir de este año, este pedazo telescopio tomará imágenes del firmamento cada 3 noches, con una resolución de 3200 megapíxeles. Se prevé que capte datos de 1 millón de supernovas al año, así como de decenas de miles de asteroides y otros objetos celestes. ¿Cómo podrían estudiarlo científicos humanos por sí solos, por muchos que fuesen? Además, el problema de buscar nuevos planetas no es solo que en la Vía Láctea pueda haber cientos de miles de millones, es que encima los telescopios no ven planetas directamente, detectan pistas como pequeñas bajadas de brillo de una estrella que podrían indicar que un planeta ha pasado por delante. Y entre todo ese ruido hay muchos errores, muchas falsas alarmas, muchas estrellas que se eclipsan entre sí. Con lo cual, ¿qué hacemos para no perdernos nada? Pues ahí es donde entra la inteligencia artificial. En 2018, Balizadegan creó ExoMiner, un modelo de aprendizaje automático entrenado con miles de curvas de luz, algunas con planetas confirmados y otras con errores. El objetivo, enseñarle a distinguir lo auténtico de lo falso. Y lo sorprendente es que funcionó. ExoMiner encontró 370 nuevos planetas que nadie había visto antes. Y lo hizo sin equivocarse ni una sola vez. Esto no es un juego, nada es un juego. Uno de esos mundos, por ejemplo, es Kepler 495c, el doble de grande que la Tierra. Completa una órbita a su estrella en tan solo 6 días. Ninguno es habitable aún, pero esto es solo el principio. Por eso ya se están creando nuevos algoritmos para no solo detectar planetas, sino para analizar sus atmósferas, buscar nubes, hielo, agua líquida o incluso rastrear señales de vida vegetal, usando lo que se conoce como el límite rojo, que es una frecuencia de luz que emiten las plantas al espacio. 7 más 6. Exactamente. ¿Te suena ciencia ficción? Pues ya funcionan algunos modelos simulados con un 75% de precisión. Además, otros algoritmos como Primo están consiguiendo algo aún más visual: reconstruir imágenes del universo con más nitidez de la que permiten los telescopios. Así fue como se mejoró la primera foto de un agujero negro. Pero eso es solo un ejemplo. Primo podría ayudarnos a ver cómo nacen otros planetas, un proceso que sigue oculto incluso con la tecnología actual. Why are you gay? Y quiero terminar con las preguntas que nos deja todo esto. La IA podría ayudarnos a resolver las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos como somos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Podremos vencer a la muerte algún día? ¿Estamos solos en el universo? Y yo me pregunto, si llega el día en el que detectemos vida fuera de la Tierra, ¿estaremos preparados para entender lo que eso significa? Respuesta ingeniosa. ¡Tu madre! Nada más por hoy, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides no suscribirte y compartir este vídeo con esa persona que no para de decirte que la inteligencia artificial solo vale para escribir cuentos de niños. Y mientras tanto, déjame qué opinas al respecto en los comentarios. Nada más, nos vemos en la próxima. Adiós.